Y si la última gran crisis mundial no la causó una guerra, sino una simple hoja de cálculo, hoy vamos a desarmar una de las historias más equivocadas que nos han contado, revelando una verdad que, estaba oculta a plena vista. En este análisis vamos a desglosar cómo se paralizó el comercio global, no con bombas, sino con números. Por cierto, el informe completo y detallado, con todas las fuentes, lo pueden descargar totalmente gratis en nuestro canal de Telegram. El enlace, como siempre, está en la descripción del video. Bien, vamos a entrar de lleno a esto, porque hay que desmontar lo que nos dijeron. Olvídense de las imágenes de tanques y misiles que vieron en las noticias. El arma que de verdad paralizó al mundo no disparaba balas, sino que calculaba riesgos. La historia que los mercados y los gobiernos contaron no era ni de cerca la historia real. En cuestión de horas, se desató el pánico. Imaginen esto. El precio del petróleo West Texas, que es básicamente la sangre de la economía moderna, se disparó un 32%. Ojo, no fue una subida, fue una escalada brutal, casi vertical, que dejó a todo el mundo sin aliento. Esto señalaba un shock de oferta masivo y sobre todo repentino. Y como si fuera un virus, el pánico saltó del petróleo a las acciones. El contagio fue inmediato, fue letal. El S&P 500 se vino abajo, rompiendo niveles técnicos críticos y cayendo hasta los 6.831 puntos. El miedo ya no estaba solo en los puertos de Oriente Medio. De repente, estaba en las pantallas de cada inversor, en cada oficina de Wall Street, en cada titular del mundo. Ante semejante caos, el mundo necesitaba una explicación, una narrativa coherente, ¿no? Y rapidito, los medios y los gobiernos ofrecieron una historia simple, directa, muy fácil de digerir. Pero, ¿era la historia correcta? La explicación que todo el mundo compró parecía sacada de una película de acción. Los noticieros se llenaron de imágenes de operaciones militares, de buques de guerra, de retórica bélica. La conclusión parecía obvia. La guerra estaba estrangulando la economía. Causa y efecto. Simple, directo y completamente equivocado. Y la lógica, en apariencia, era sólida. El estrecho de Hormuz no es cualquier paso marítimo, es la yugular del petróleo mundial. Por ahí pasa una quinta parte de todo el crudo que consumimos. Entonces, si hay una guerra en la yugular, el cuerpo económico global colapsa. Fin del análisis. O al menos, eso es lo que querían que creyéramos. Y aquí es donde la historia oficial se hace pedazos. Porque la verdadera razón por la que los barcos dejaron de moverse, por la que el petróleo dejó de fluir, no tuvo nada que ver con misiles ni con minas, sino con matemáticas. Miren, el mundo esperaba un bloqueo de acero y pólvora, con explosiones y buques enfrentándose. Lo que tuvimos fue algo mucho más silencioso, un bloqueo de tinta y papel, un bloqueo actuarial. ¿Y por qué es más efectivo? Sencillo, un misil puede hundir un barco, pero la falta de un seguro impide que miles de barcos siquiera zarpen. El cierre no fue físico, fue financiero. Piénsenlo así, es como si de la noche a la mañana ninguna aseguradora quisiera cubrir un coche. Legalmente no se podría conducir, ¿verdad? Ahora, lleven esa idea a una escala de miles de superpetroleros. Un buque sin seguro no puede entrar a un puerto, no puede conseguir financiamiento, no puede llevar mercancía. Se convierte en la práctica en un barco fantasma, comercialmente muerto en el agua. Ahora, para que entiendan la escala de esto, no estamos hablando de cientos de empresas. Un pequeño y exclusivo grupo de entidades, los llamados clubes PI, aseguran el 90% de todo el transporte marítimo del planeta. No son una opción, son el sistema. Y cuando ese puñado de clubes, después de analizar los nuevos riesgos, dijo, nos retiramos, el interruptor del comercio mundial simplemente se apagó. El resultado fue apocalíptico. En solo 72 horas, el tráfico en el estrecho de Hormuz no es que disminuyó, es que se evaporó, una caída del 80%. No por una flota de guerra bloqueando el paso, sino por una cláusula en un contrato de seguros redactado a miles de kilómetros del conflicto. Y esta frase lo resume todo. Es la revelación más importante de esta crisis. El arma más poderosa no estaba en un silo de misiles en el desierto, sino en una oficina en Londres, dentro de una hoja de cálculo que modelaba el riesgo y concluyó que era inasumible. La decisión no se tomó en un cuarto de guerra, sino en una sala de juntas.
Este malentendido sobre la causa del bloqueo llevó a los mercados y a los gobiernos a cometer un error de cálculo garrafal sobre su duración. Un error que costaría billones. Si la información que estamos viendo les parece reveladora, les pido que dejen un like a este video y se suscriban al canal. Nos ayuda muchísimo. Continuamos. Wall Street pensaba en tiempo de guerra, de 4 a 8 semanas para que la cosa se estabilizara. Pero las aseguradoras, ellas piensan en tiempo de riesgo, reconstruir la confianza, reevaluar una zona de guerra activa, reunir el capital para cubrir pérdidas potenciales. Eso no toma semanas, toma de 6 a 18 meses. El mercado estaba apostando a que era un resfriado, cuando la economía acababa de contraer una neumonía crónica. Y por si un shock energético global sin precedentes no fuera suficiente, el destino tenía otra sorpresa. Justo cuando el mundo miraba hacia Oriente Medio, una bomba de tiempo económica estaba a punto de estallar en el corazón del sistema, la propia economía estadounidense, que ya venía mostrando signos de una profunda debilidad. Graben este número en su mente, menos 92,000. Esa fue la destrucción neta de empleos en Estados Unidos en febrero de 2026. Un torpedo directo a la línea de flotación de la narrativa de recuperación económica que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Los analistas esperaban la creación de casi 60,000 empleos. El resultado fue un baño de sangre laboral. Pero lo más alarmante no fue solo el aumento del desempleo, fue la caída en la participación laboral. Esto significa que la gente no solo perdía su trabajo, dejaba de buscarlo, se estaban rindiendo. Una señal inequívoca de que la economía ya estaba gravemente enferma antes del shock petrolero. Y aquí tenemos el cóctel tóxico perfecto. Por un lado, el shock energético dispara los precios, alimentando la inflación. Por el otro, el motor del empleo se apaga. Esto es la pesadilla de cualquier banco central, la estanflación, un jaque mate económico. ¿Subes los tipos de interés para frenar la inflación hundiendo aún más la economía? ¿O los bajas para salvar empleos arriesgándote a una espiral inflacionaria como la de los años 70? No había salida buena, estaban completamente atrapados. Así que, con todas las piezas sobre la mesa, demos un paso atrás. ¿Cuál es la gran lección que nos deja todo esto? ¿Qué hemos aprendido realmente de este colapso que se gestó en silencio? La lección fundamental no es sobre geopolítica, es sobre la increíble fragilidad de los sistemas invisibles que hacen que nuestro mundo funcione. La plomería financiera del comercio global, esas tuberías de seguros, crédito y confianza que nadie ve, pero de las que todos dependemos, reventó, y lo hizo en el peor momento posible, cuando la economía ya estaba al borde del abismo. Las conclusiones de este análisis son, por tanto, clarísimas. Primero, en el siglo XXI, el poder de una hoja de cálculo puede superar al de un portaaviones. Segundo, todo el edificio del comercio global se sostiene sobre un pilar invisible llamado confianza, y ese pilar puede caerse en 72 horas. Y tercero, y quizás lo más importante, los mayores cisnes negros no están en los titulares de guerra, sino en la letra pequeña de las pólizas de seguro. Lo que nos lleva a una pregunta final, y honestamente, aterradora. Ya vimos cómo un bloqueo actuarial puede congelar el mercado energético, pero ¿qué pasa si el mismo principio se aplica a las redes de datos de Internet, o a las cadenas de suministro de alimentos, o a los sistemas de pago internacionales? La pregunta ya no es si habrá otro bloqueo invisible, sino cuál será el próximo y si estaremos preparados para cuando ocurra. Gracias por acompañarnos en este análisis. Para más informes diarios, síganos en nuestras demás redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción.